de S. Druinland. Las flores también lloran. ¿Qué tan grande es tu amor? Prefacio. En este delicado libro trato un tema muy sensible para todos aquellos que atravesaron por una infancia dolorosa, desesperante, traumática, dañina y abrumadora bajo las sombras de quienes les criaron. Personas que todavía en su vejez recuerdan el modo en que sus padres, sus abuelos o quienes hayan tenido que criarles, les hablaban, la rectitud y el carácter con que les pedían realizar las tareas, los castigos inhumanos, torturas, ideas aberrantes y despiadadas. Nuestros padres creían en el castigo como el único modo de resolver el mal genio, la mala conducta o como remedio para resolver cualquier conflicto y solicitud que tuvieran y que se requería ser obedecida al instante. No solo eso, también los medios que les rodeaban, tales como las escuelas o la iglesia apoyaban, y todavía lo siguen haciendo en algunos lugares, estas ideas tradicionalistas y conservadoras. Por donde sea que uno mirara y escuchara, la violencia era la única alternativa presente para dirigir la conducta de los niños. Se aplaudían y hasta se justificaban desde libros como la Biblia, desde familias que habían conseguido tener hijos modelos gracias a los maltratos que recibieron en sus infancias. Todo el mundo de entonces repetía la frase, mejor un golpe hoy que un accidente mañana. Y alrededor de esta filosofía barata se movía el mundo. Los trastornos no surgían en el momento. En algunos sí se pudieron identificar, pero los ocultaban para no llamar la atención, como suele hacer el cobarde cuando no tiene de otra. Casos de niños con problemas en el cerebro a causa de un golpe severo, un empujón, el excesivo castigo físico, llevaban a los niños a huir, esconderse, sufrir, crear otras realidades, inventarse amigos invisibles, tener pesadillas y ataques de pánico, padecer del síndrome del masoquista. Recuerdo un joven que me dijo, los castigos que me dieron mis padres me llevaron a ser mejor persona. Esto lo decía un padre que tiraba de los cabellos de su hija, una vez que se convirtió en papá para que realizara sus tareas escolares. Una madre tuvo que encadenar a su hijo de un árbol de limón después de que perdió la paciencia, debido a que el hijo había salido en bicicleta a jugar y un camión casi lo atropella. Ese niño creció y me dijo, habría preferido que aquel camión me hubiese atropellado. Poner a un niño de rodillas sobre una piedra caliente bajo el sol de mediodía, darle con una vara de tamarindo hasta sacarle sangre, con una correa con la hebilla de la correa, como uno de mis amigos que vino huyendo de su padre con la herida en su costado sangrando muchísimo. Arrojarlos contra la pared y romperle parte del cráneo, dejarlos con traumas, arruinarles sus vidas, dejarlos cojos, romperles los brazos, colgarlos y azotarlos, arañarlos y clavarles objetos, lanzarles todo tipo de cosas, desprenderles los cabellos, amenazarlos con sacarles los ojos, que se tendrán que ir de la casa si se comportan mal, ofenderlos, avergonzarlos, humillarlos, tildarlos de locos, de inútiles, encerrarlos por un día completo sin comida ni agua, entre otras tantas historias que he venido escuchando. A todas estas cosas se le llama castigo, no disciplina ni educación. Este mal proceder genera pensamientos suicidas, conductas violentas, desesperantes, desorientadas, irracionales, traumas, heridas profundas, son las comunes manifestaciones de quienes vivieron un infierno en su niñez. Este libro no pretende omitir ese dolor tan crudo por el que atravesamos muchos. Apenas recuerdo el día en que mi madre se tomó unos minutos para explicarme que todo lo que sucedió cuando era muy pequeño todavía, no lo había hecho con ninguna mala intención. Que de ella haber conocido alguna otra manera de corregirme la habría usado, pero lamentaba mucho no tener la respuesta correcta en ese entonces. Esta historia relata claramente el modo en que funciona el perdón, el hecho de nosotros no tener que seguir arrastrando con una carga que nos ha robado energía y tiempo para disfrutar el breve milagro de la vida como debe ser. Amar inteligentemente es la respuesta. No existe el amor con maltrato, existe el amor que busca el bien, que corrige y disciplina, pero siempre con la alegría de permitirnos crecer libremente, de pensar, tomar decisiones apropiadas, aprender, enfocar, analizar, liderar, descubrirnos, sacar lo mejor de nosotros, pero al ritmo adecuado,
para liberarnos de una carga bien pesada con la que hemos estado caminando esta corta vida. Encontremos esa paz interior que no hemos tenido a causa de ciertos rencores guardados hacia nuestros queridos padres, nuestros criadores, aquellos que hicieron lo imposible para darnos lo que creían era lo más correcto, pero que no les resultó el modo en que pensaban que era de la mejor manera que esperaban. Ellos merecen nuestro amor, muy a pesar de lo ignorante que hayan sido. No sabían y no tenían las herramientas para enseñarnos de la mejor manera. Lee el libro con el corazón en las manos. Llora por los recuerdos que te hicieron pensar que tus padres o quienes te criaron fueron los responsables de ciertos métodos de corrección con torturas, miedos, mentiras, gritos, enfados, reacciones violentas. Ellos nunca tuvieron la oportunidad de aprender a cómo hacerlo. Quizás todavía hoy no sepan cómo conseguir otro medio para corregir de manera idónea, porque siguen el mismo patrón de violencia que recibieron de otros y sanar eso toma tiempo y esfuerzo. Cosa que esta sociedad anima mucho en que se siga ejerciendo este tipo de prácticas. Pero tú puedes romper el molde, hacer la diferencia y crear la sociedad que siempre quisiste desde tus hijos, desde ti, desde aquellos que siguen ahí esperando por alguien que les dé un abrazo, un beso, un cariño, aquello que nunca recibieron de quienes siempre lo esperaban, sus antecesores, aquellos que los criaron con la misma violencia que a ti te criaron. Rompe el maldito patrón y deja nacer la verdadera vida que no has tenido en ti. Date la oportunidad de crecer y vivir un día sin culpas, sin pesares ni dolores internos. Cadenas de sufrimientos. Después de que nací, las cosas se hicieron más difíciles para mí. El deseo de volver al vientre de mi madre era una opción para escapar al mundo maligno en el que me había tocado nacer. Ansiaba desesperadamente una salida, pero al parecer era imposible. Desde pequeño intenté hacerlo, regresar al vientre de mi madre, mostrado de una manera u otra, manifestaba el rechazo que le tenía a tal mundo malvado. Repudiaba el trato que se me tenía, me daba asco ver el cómo sufría mi madre y cómo sufría yo a la vez, puesto que ella no sabía manejar dichas situaciones de otro modo mejor que descargándolo en mí. El vientre era un refugio y ahí era hacia donde me proponía llegar. Mi comportamiento fue claro, pero nada comprensible. Deseaba estar siempre cerca de mi madre, acariciarle su vientre cuando apenas cumplía el primer año. Buscar una estrategia simple para invadir mi ancestral territorio donde alguna vez permanecí, donde tenía una paz inalcanzable, maravillosa, digna de saborearse y disfrutarse. Esperar a que alguien te preste atención y te cumpla tal deseo no era algo ilógico. Por lo menos a mí me daba satisfacción la teoría de que si algo sale por alguna parte, también puede volver a entrar. Eso creí y por esa creencia, por esa fe ciega me recompensaban a duras pelas, castigos físicos, me ignoraban todos, me daban ofensas en vez de pan y maltrato en vez de atención. Lo que aparentaba una vida digna de disfrutarse tenía su lado oscuro. Al principio la actuación era importante, pero a pesar de que no fui buen actor, era aún pésimo con la hipocresía. Llegué a engendrar un miedo infalible por mí mismo y hasta por todo lo que me rodeaba. No resistía las noches, me mordía ante la tortura que me atrapaba y probar si podía escapar a un poco de dolor con otro poco de dolor. Las cosas fueron muy confusas. Yo sufría y creía que mi madre era un ritual aburrido en el que tenía que sentarme a ser sermoneado constantemente. Nada era diferente. Al contrario, lo habitual sería el mismo llanto de ella, una hora justa de amargura, darme un castigo de torbellino y alejarme pronto para donde los que se decían mis amigos. Allí peleaba con ellos y les ofrecía lo único que había recibido hasta entonces dentro de mi casa, llena de amor, una rabieta conflictiva y violenta. Sentía gusto en descargar mi rabia en otros. Al menos en aquellos con quienes podía. El día que todo cambió para mí, o sea, el ver a mi madre como la veía, fue aquella tarde. Una de esas pálidas en su atardecer, cual sus ojos, y de una suave brisa que fundían un fenomenal despliegue de nubes anaranjadas con otras tantas grises en revoltosas y despampanantes imágenes diversas en el cielo,
como si fuera un techo pintado por un genio. También, cuando sonreía y sus labios se encaramaban sobre sus dientes, era un espectáculo. Ella me observó triste y lágrimas aquilatadas por sentimientos silenciosos descendían por la suave y hermosa piel que le precedía. Jamás olvidaría aquel momento. Era como si por primera vez nos hubiésemos puesto de acuerdo en algo. Era una conexión de inefable satisfacción para cualquier hijo. Sabía de su rechazo hacia mí desde que estaba en el vientre, pero esta vez fue como si lo aceptara por primera vez. Eso lo fingía muy bien como era su costumbre. Sus ojos desprendieron una larga visión regresiva, y a través de ellos se podía notar con clara sabiduría que nada tenía que ver con ella. No era una excusa apropiada para pedirle perdón a alguien a quien le has hecho pasar por difíciles situaciones, pero significaba un inicio. Pude ver cómo regresaba al vientre de mi madre, el cómo increíblemente ella pasaba por el mismo proceso y regresaba al vientre de la que fue su madre, mi abuela, y, por último, cómo su madre también regresaba al vientre de la que fue su madre y la que fue mi bisabuela, un verdadero árbol genealógico dentro de mi mente. La introspección de mi vida. El entretenimiento impactó sobremanera mi alejada fantasía y un gigantesco fascinante mundo de ilusiones y disparates mágicos me envolvían en unos pasajes con ilustraciones muy angustiosas, donde el escenario era un baño de lágrimas y lamentos. El llamado hogar, un cementerio donde la guerra sepultaba lo mejor del ser humano, el amor. Aquel amor por el que yo sufría, aquel amor arrebatado, un amor quitado o robado por la influencia de alguna maldición muy lógica. La vida de mi bisabuela reflejada en los ojos de mi madre era un camino perturbador. Engañada 5 veces por quien fuera su esposo, dominada por los demonios de la desolación que le dictaban a su conciencia permanecer rabiosa, tener trabajos caseros que la ofuscaban terriblemente sin una vida plena, sin una vida acabada en los planos de su adolescencia, no podía dar nada mejor que lo que sentía y que aquello que ya había vivido como algo constante. Así eran todos los cuadros de abuelas y abuelos en los hogares que yo visitaba. Ninguno tenía una sola sonrisa en sus labios. Reflejaban la amargura y el tedio del trabajo, la mala vida, la penumbra del desconocimiento de la felicidad, del amor. Nace su hija, la castiga, la abofetea si habla con algún chico, la aísla en el primer internado femenino de la capital para que no le salga embarazada de nadie, queriendo que sea monja o lo que sea, pero jamás casarse. La castiga mucho con una correa y se la pasa hablando mal de su esposo frente a su hija, que en los hombres no se debe confiar, que son lo peor, que nunca se preocupe por ellos. Esta niña crece y a la edad de 29 años es cuando puede tener su primer niño, luego otro y otro. Al final, mi madre. Ninguno estuvo exento de un sufrimiento materno durante el crecimiento, pero cuando ya llegó a ser una anciana, se volvió amable, su mente reposaba y su ser atraía en la calma que solo los ángeles podían hacerlo. Nada le rompía tal virtud de concentración. Yo la vine a conocer cuando ya estaba en dicho estado. Fue una gran suerte para mí no haberla conocido en su etapa anterior. Aunque, al final entendí la lección, somos en el presente lo que le permitimos al pasado hacer de nosotros y, mientras tanto, nos toca superar dichas experiencias con las nuevas que la vida misma nos propone y ante las cuales debemos actuar. Dios se olvidó de mí. Siempre tuve un claro sentido de lo que era, fenómeno anormal con miles de problemas físicos y una mente tan tosca que, de haberse premiado al más tonto, habría obtenido la mejor puntuación. Mi madre no dejaba de acarrearme bochornos frente a los demás. Era algo irremediable poder convencerla de que no lo hiciera. Pero a la larga, ella debía estar en un estado de absoluta miseria interna como para haber llegado hasta ahí. Todo el tiempo se enojaba. Gritaba un auxilio, desde su corazón que no diseminaba más que vergüenza y penuria. En sus propias palabras, visto en el diario que cada dama debía tener realizado por ética del hogar, decía: mi vida se derrumba en pedazos. No era mi deseo vivir así. Cada día sueño con una forma de vida digna, con cierto prestigio, acomodada y un tanto más elevado,
pues nada de esto merezco. Ya no creo siquiera que Dios exista. Dios se ha olvidado de mí. ¿Qué puede ser peor? Ya todas las fuerzas se han ido y el desconsuelo es mi única salida. Mi hijo mayor lo entregué al destino debido a mi irresponsabilidad para mantenerlo. Este otro pequeño que ahora tengo también tendré que regalarlo. No puedo seguir así, moriré sola en estas circunstancias tan terribles. Nada merezco según veo, nada puedo tener. He nacido para morir así y pudrirme entre el lodo que corroe los cuerpos y la noche que entumece con su frío helado los huesos, así he de morir. Solitaria, con la luna ocultada de nubes oscuras y deprimentes, con los grillos que cantan sin melodía fresca. Ya Dios se olvidó de mí, ya Dios se olvidó de mí. El desaliento era el maquillaje con que mi madre se vestía mañana tras mañana. De veras era un infierno lo que vivía por dentro. Cierto día, una depresión le cortó su existencia para prolongarle aún más los sufrimientos que la llevaban a ver las puertas de la muerte como una opción venerable. Se trancaba y lloraba. El dolor de cabeza, una especie de migraña, surtió su poder a partir de ahí. Los eventos que contaré a continuación han sido y son las causas de dicho dolores físicos y emocionales por los que ella pasó. Como su hijo y principal protagonista contaré de la mejor manera dicha historia. En torno a una observancia constante, dicto la siguiente condición: no volveré a presentarme como tal. Lo anterior ha sido un preámbulo de lo que ahora ocurrirá con franqueza. Desde una visión personal, así lo cuenta mi madre y así lo escuché yo de sus labios. Su historia se titula Las flores también lloran. ¿Qué tan grande es tu amor? Hola a todos. Me dice como si yo sostuviera una mini grabadora en las manos para interrogarla. Mi nombre es confidencial. Este alias fue el que mi madre me puso. De alguna forma creía que me lo merecía y así fue como a veces, dicho nombre, era lo único que me consolaba a seguir viviendo, Flor. Las tardes revivían estruendosos niveles de bellezas, en especial cuando llegaba la primavera. Esta primavera que enternecía mi corazón, dominaba por milagro de Dios lo que yo era y el cómo había nacido, lo que sufrí desde pequeña y lo que afronté de adulta. Contaré una pequeña parte de mi vida, esta misma que se acerca a los años que tengo. Con la habilidad de los diarios que expuse secretamente sobre mi vida, extraeré unos sencillos toques para asimilar el estilo preciso en que mi hijo escribirá dichas sentencias con la que espero tú comprendas que, lo que llamas desmayar y estar cerca de la muerte no es más que un simulacro, un juego en el que si perseveras, te verás a ti mismo como el conejillo de Indias de Dios y habrás triunfado en algo tan sencillo y bello como es el cambiar tu mentalidad y tu forma de vivir, aceptando tan hermoso principio como el de continuar viviendo bajo tantas lluvias de milagros que ocurren a diario en tu entorno y dentro de ti. Furia. Dotada de una gran habilidad y fino intelecto, fui de cuidadora de niños a una gran ilustrada de la moda. No era la farándula que sale en revistas ni mucho menos por la televisión, sino el construir diseños y estilos dibujados sobre un cuaderno para coserlos en una máquina eléctrica que mi hermana consiguió con sus influencias. De continuar con aquel trabajo en el día de hoy habría sido una famosa diseñadora de alguna revista. Un curso fue el medio para tener tales experiencias en dicha área. Luego, el deseo de progresar y ahí, el plan para ganar dinero. Sí, el dinero que tanto me faltaba, por el cual conseguiría conquistar mis sueños y sería alguien en la vida. Ese era mi anhelo desde que eché un vistazo a mi vida y observaba el deprimente enfoque que daba a conocer, mi madre enferma a cada instante y mi padre, un bicho despreocupado de sus deberes y de mucho mando sin ejemplo que solía hablarnos de muy mala manera a mamá, a mí, los hijos que tenía de otra y hasta los que crió luego. Por eso quería tener dinero, crecer y darle un toque diferente a esta vida infectada de pobreza. La furia aumentaba como los segundos de un reloj que no se detiene. Dispuesta a dar lo mejor de mí para cambiar tal panorama, eran de un sobrecogedor deseo que tiraba de mis sentimientos y amarraba mis remordimientos sin comentarlos a nadie,
lo que era inevitable, pues mi cara decía lo que vivía por dentro. Es cierto que tenía mis días como todo el mundo. Así pensaba. Y en la carrera de mi crecimiento, apenas con la parte final de mi adolescencia, los efectos fastidiosos de mi cuerpo, las extrañas sensaciones de dolor por el que sufría noches enteras, eran como la bienvenida que nunca desearía tener ninguna persona al venir a este mundo. Los mecanismos del cuerpo eran procesos comunes, mientras que los de mi vida real eran denominados problemas y desafíos, los cuales podía manipular a mi antojo. Obviamente de tener herramientas a mi favor para poder hacerlo. Cosa que hasta el sol de hoy no he podido conseguir. Era el año 1986, un año crudo y seco, en el cual extrañaba la presencia de mi hijo mayor. Imaginaba sus reacciones jugando, su comportamiento tan cuidadoso, su esfera facial. Totalmente un chico perfecto. Se había ido junto con su padre a vivir en casa de su madre cuando nos separamos. Las razones son evidentes cuando ves un hombre que se la pasa tomando alcohol día y noche. El único recuerdo que tengo de su presencia siendo buen padre fue cuando se tiró al suelo para pretender que jugaba con unos carros de juguetes con mi hijo menor. Era amable, humilde, una persona sencilla, un hombre elocuente, dinámico, pero con la incapacidad para lidiar con la presión de sus padres. Por eso su vicio me hizo dejarlo. Por parte de mi hijo pequeño, le hacía tanta falta jugar con alguien, que se escapaba para ir por las casas de los vecinos cuando tenía 4 años. A mi hijo mayor, le di gracias a Dios que estaba fuera de los problemas que estaba teniendo. Me separé del primer hombre con un problema para meterme en un segundo con 5 problemas. Mi segunda pesadilla, que ahora habitaba conmigo. Poca suerte tenía en conquistar hombres sin vicios, pero eran acciones obligatorias que estaba dispuesta a resistir por el bienestar de mis hijos y poder sobrevivir. Este tenía buen trabajo, me llevaba a pasear a la disco, a viajar, tenía su lado bueno. Habría dado lo que fuera por no sobrevivir, pero es una jaula terrible estar prisionero de ciertas eventualidades, como el tener que vivir solo por tus hijos o desear morir si no los hubieses tenido. Es una espada de doble filo como estar entre la espada y la pared, en medio del purgatorio y el infierno, el invierno sin abrigo y el verano sin agua. Nada podía mejorar y nadie podría prestarme alguna ayuda a tales problemas que acontecía, precisamente por tener un carácter personal. Numerosos pretendientes llegué a tener antes de casarme con quien fuera mi primer error. Mi primer novio fue todo un modelo de apariencia. Fingir es natural de todo hombre cuando busca conquistar una mujer, y he ahí la razón por la que las mujeres también fingimos durante en diferentes escenarios de nuestras vidas. Es como una venganza. Además, la sociedad influye con eso, la primera impresión es la que vale. De ahí que todos se afanan por verse bien cuando la conocen a esa, la mujer de sus sueños. Pero al estar en la realidad se cansan y vuelven a sus vidas normales, escupen en el suelo, tiran todo, son descuidados, salen solos a pasear, comen sin modales, el jabón con pelos, mandan demasiado, no se comunican, muestran un lado oscuro de locos con alguna vaina o barbaridad del pasado, delirios, traumas, enojos reprimidos. Es un asunto que hasta se denomina como normal de tan acostumbrado a repetirse. Yo solía tener mis exigencias al momento de elegir hombres, pero por lo visto, todavía me faltaba mucha experiencia. Aparte de la cultura que no nos ayudaba para nada a las mujeres. Nos teníamos que esconder ante la insuficiencia de los hombres para que ellos quedaran como los autoritarios en todo lo que decidían. Mientras estuve en la escuela, jugaba voleibol, hacíamos dramas en la escuela, participábamos de juegos de mesas, inventábamos historias, aprendíamos durante los recreos en los patios de la secundaria. Me encantaba la comunicación. Tuve que verme forzada a ser de costurera. Con este trabajo en mano tuve muchas exigencias. Llegué hasta realizar máscaras de carnaval, ropas extravagantes, futuristas, vestidos de quinceañera hermosos. Todo el pueblo venía conmigo. Refugios.
De pronto, una ansiedad me lleva hasta la ribera de una esquina de la casa. Es como un domo de batalla, una especie de cuadrilátero donde te refrescan la cara y te animan a seguir luchando, pero la desgracia te espera y siempre lo estará haciendo hasta que tengas que vencerla o lidiar con ella de una manera u otra, lamentablemente, sin poder salir del cuadrangular ya puesto. Me sereno, pero es como si una hora de felicidad descansando fuera un minuto echado a perder. Los gritos de mi hijo menor pidiéndome un peso me fastidiaba la cabeza hasta explotarla. Lo veía a los ojos y le gritaba como endemoniada que se fuera de mi vista. Era bien delicado, lloraba por todo. Lloraba tanto que me apenaba mucho como madre. Tenía 4 dientes torcidos que le estaban brotando detrás de los frontales y, a causa de sus gritos y lloradera, nunca pude sacárselas. Mi otro hijo estaba siempre en mi cabeza. Creí que me volvería loca. ¿Cómo pude hacerle esto a mis hijos? Me decía cada noche y me castigaba por vivir dentro de este mundo tan cruel e injusto. Lloraba constantemente y sus palabras me partían el alma. Menor que duele mami, duele mayor que. Pensaba consolarlo como cualquier madre amorosa, pero le obligaba a ser fuerte en el momento menos oportuno. Deja de lloriquear. Eres un hombre. No llores más. Mis fuentes de aliento eran algunos de mis familiares, pero eran cuestiones temporales. Al rato me convertía en el punto de crítica de muchos en el barrio. Una mujer que es maltratada por su marido es una acción abusiva, pero creía que me lo merecía. Nunca me defendía. Además quedaba como la mala de la historia, no era buena mujer, no sabía cómo tratar a un hombre de esa calaña, no le hacía lo que le gustaba. Para la sociedad, la mujer siempre era el problema. Cierta vez, usó un palo de escoba para atacarme y casi toca la cabeza de mi hijo menor. Es cierto que a veces me corría castigándolo como su madre al fin, aunque el asunto de pegarle con un palo era ya demasiado y, menos un hombre que puede romperle la cara a 3 personas. Me le impuse. La única manera de controlarlo era accediendo a sus intereses de hombre vulgar y sin sentimientos, los cuales se daban frente a mi hijo menor, considerando la suposición de que ya estaba soñando. Noche tras noche, el deseo de morir me invadía incansablemente, mientras era ultrajada en el mismo cuarto donde dormían mis hijos, mi hija mayor que apenas había nacido. Temía que ellos estuvieran viendo tal pesadilla. Sí, tuve 2 hermosas hijas de aquella bestia infernal que me mantenía, que nos protegía del peligro externo, pero que nos proporcionaba uno mucho peor bajo aquel techo. No tenía actitud para enfrentar a dicho enfermo, patético, maniático loco y golpeador de mujeres con solo decirle que se fuera de la casa, pues era la herencia de su madre, quien le apoyaba sus elocuentes vagabunderías. Me dolía más el alma que las heridas físicas y el abuso. Mi hijo ya empezaba a experimentar sonambulismo a causa de tantos malos ratos. En una ocasión, olvidé que se había quedado en casa de una vecina viendo la televisión con otros niños. Cuando llegó a la casa, era ya medianoche. Llovía bastante y no escuchaba si tocaba la puerta. Aquel hombre, el malo de los malos, llegó de su trabajo aproximadamente como a esa hora y lo encontró fuera, tirado en el suelo, mojado y con mucho frío. Entró a la casa con él para reclamarme la clase de madre que yo era. No recuerdo haberle pedido perdón a mi hijo por eso. En ese entonces eso significaba rebajarse. A lo mejor no lo hice por eso. Con un poco de tiempo y un poco de ayuda espiritual, mi hijo logró asistir a la iglesia y le encantó. A lo mejor encontró un poco de consuelo ahí, en la paz de aquel templo retirado del mundo donde vivía. Los estudios no le agradaban. En sus primeros años, lloriqueaba como grillo enojado y pataleaba incesantemente. Un saltamontes no se le comparaba. También empezó a tener consecuencias fisiológicas, sufría de enuresis, espantos nocturnos. Gritaba por las noches como si demonios de terrible aspecto se cruzaran por su cabeza y me interrumpía el sueño asumiendo que había arañas gigantes dentro del mosquitero de la cama que compartía con su pequeña hermana.
En ocasiones lo encontraba durmiendo en el suelo. Aquellas escenas despedazaban mi corazón hasta casi quebrantarlo. Muchas lágrimas bañaban mis ojos por no tener alguna idea para sacar a mi hijo de aquel infierno. Intenté ver con algunos doctores, pero no le encontraban solución a nada de lo que tenía. Tuve que recurrir al mejor consejo de una de mis mejores amigas: tienes que llenarte de valor y tomar una decisión seria. Tendrás que irte de esa casa antes de que ese hombre te mate o les haga daño a tus hijos. Lo consideré. La idea era bien arriesgada, ya que ese hombre tenía maldad en su interior contra mí y podía involucrar a muchas personas en el transcurso de mi escape aventurado. Me refugié en la casa de mi madre, que no vivía tan distante de allí. Mi hijo pasó algunas noches de paz en aquel hogar. Era la primera vez que volvía a mi memoria la palabra familia. Por muy difícil que fuera mi papá, no era tan malo como aquel que escarbaba en mis huellas queriendo dar conmigo. No recuerdo bien la última vez que reí un poco de aquella época tan desastrosa, pero creo que, si sucedió, fue por la capacidad de tolerancia que tuve. Tenía que ser fuerte por ellos. No tardaría mucho en enterarse aquel malvado hombre encaprichado en verme sufrir. Llegó una noche con un machete en la mano queriendo romper la puerta de la casa de mi madre, y gracias a mi papá, que lo enfrentó, se marchó. Al día siguiente regresó, pero yo me había ido. Ahora no tendría dónde encontrarme, y ahí seguiría con el plan de salir del país con un poco de calma. La huida. Los primeros avisos de la llegada de aquel demonio a la puerta de mi madre fueron de noche. Le parecía más sutil, o solo lo hacía sin pensarlo debido a su borrachera. Los chismosos del pueblo le contaron que podía encontrarme allí. Fueron varias noches machacando la puerta de mis padres, amenazando con hacernos daño si no regresaba con él. No tuve de otra que salir del hogar de mis padres e ir hasta la capital del país para refugiarme en la casa de mi hermana. Alguien que atravesaba el mismo escenario que yo, con un marido que se ponía violento cada vez que se emborrachaba y con varios niños. Al menos no la maltrataba siempre, y pensé que ahí mi hijo no tendría ningún inconveniente con ellos, ya que el problema no era con él. Por lo que decidí dejarlo en esa casa. 3 años pasaron como 3 días. Mi hijo tenía 9 años ahora. No sé cómo la habrá pasado en ese entorno tan desastroso. Porque también había pleitos, violencia intrafamiliar, otros hijos, los primos de mi hijo. Mucha gente dentro de un mismo techo y sin reglas, sin liderazgo, el desastre era inminente. Mientras tanto, yo visitaba a mi madre, quien estaba muy enferma y muriendo. Decidí volver con ella para cuidarla mientras se complicaba su salud. Llevé a mi hijo con su padre como última instancia. ¿Por qué no lo había hecho antes? Era un alcohólico empedernido, orgulloso y arrogante, pedante. No quería echarle más carga en sus hombros después de que ya había criado a mi otro hijo a costa del dinero de su madre, la abuela de mis hijos y una mujer de gran influencia y poder. La vergüenza con esta familia era inmensa. Porque hablar se les hacía fácil, pero ayudar no tanto. No quería parecer un estorbo que se rendía todo el tiempo y que solo complicaba las cosas. Solicité aquella ayuda ya al final de mis días, una vez que pude poner a mi segundo hijo junto a su hermano y con su papá, su abuela y un ambiente religioso cariñoso. Quedamos de vernos cada domingo a partir de aquella historia tan desgastante que tuve. Mi hermana Mercedes pasó unos días conmigo y le llevó algunos libros de santos de la Iglesia Católica para que se entretuviera. Esos fueron los juegos más interesantes para mi hijo pequeño, aquel que todavía seguía mojando la cama muy a pesar de su edad. Después de esta parada, no nos movimos más. Mi madre murió y llegaron otras experiencias difíciles a partir de entonces. La sombra de aquel hombre que me acechaba constantemente consiguió la dirección de mi hermana en la capital y había ido de la misma manera que la anterior a amenazar si yo no regresaba con él. Por suerte, los sobrinos míos, con tremenda influencia en el barrio, lograron darle un tremendo susto y se marchó por mucho tiempo.
Persecuciones. Quiera Dios que todo termine pronto. El dolor de la muerte de mi madre persiste todavía en mi memoria como si estuviera presente ante su cuerpo frío. Estuve con ella cuidándola de su enfermedad a causa de la vejez por muchas semanas. Se fue enfermando después de tanto luchar consiguiendo casi los 100 años. La única vez que la recuerdo sonriendo fue cuando mi hijo pequeño estuvo en su casa construyendo torres con tusas de maíz que recogía. Murió después de mi padre. No mencioné su muerte porque no es de mi interés. Así de grave era ese resentimiento. No quería hablar de su presencia en ninguna circunstancia. El empedernido de mi esposo todavía insistía en perseguirme. Incluso, después de todo aquel dolor que atravesé con la ausencia de mi madre. Así que los hijos de mi padre, aquellos ajenos a mi sangre y producto de sus infidelidades, sino de sus triunfos, como eran entonces catalogados por la sociedad machista, empezaron a tener un poco de afecto hacia mí. Me cuidaron de muchas amenazas repetitivas y bien planeadas que aquel pedazo de brutalidad conseguía hacerme. A veces me sentía dentro de una película de espionaje. Algunas amigas del pueblo donde estuve con aquel parásito me llamaban por teléfono para avisarme de sus movimientos y así, darme tiempo para prepararme y salir de inmediato. Mis hijos querían aprender a luchar para defenderse y quizás proteger a su madre. Me enteré de que ambos se habían inscrito en cursos de artes marciales. No sabía hasta qué punto sentían rencor y odio, pero me alegraba que, al menos, aprendieran algo que les serviría para la vida. Eso pensaba. Tuve que lidiar con la repartición de la herencia en contra de aquellos hermanos que me dieron su auxilio en algún momento. Hubo días de chismes, ofensas, discusiones muy serias, hasta que mi hermana la monja logró calmar las cosas y terminaron viendo la verdad. La casa me pertenecía. Allí fue donde logré criar mis 2 hijas, fruto de aquella relación fallida con aquel mal hombre. Mis 2 hijos varones me visitaban los domingos, después de misa. Algunos domingos, no todos. Según rumores, cuando no los veía, era porque paseaban por el país conociendo la cultura de nuestra patria y experimentando hermosas aventuras con su abuela y su padre. Mi hijo mayor tenía mucha habilidad con la vida social. Se percibía despierto, astuto, hábil con las mujeres. Llegó a tener 2 novias al mismo tiempo. Mi hijo menor, todavía le faltaba mucho por madurar. Metido en la iglesia de manera muy seria, me preocupaba cómo se tomaba todo aquello de seguir a Dios. Escuché que dejó de orinarse en la cama gracias a un milagro de la Virgen María, quien había intercedido por él. Ya en mi casa, quería darme un abrazo o un beso de hijo cariñoso, pero yo se lo impedía. Todavía me recordaba el dolor vivido en aquellos tiempos de tortura que pasé durante su infancia. A su hermano mayor no le negaba esos abrazos, pero no prestaba atención al daño que eso podía ocasionarle a mi hijo tierno. No sabía si eso le generaba celos o preferencia, emociones que yo misma desconocía. Por eso, me propuse una ambiciosa meta a partir de un secuestro de mi hija mayor por parte de su padre un día que ella jugaba en el frente de la casa. Así de seria eran las cosas. Conseguí relacionarme con un hombre al que le expliqué mi situación de vida o muerte. Tuvo confianza en mí y el dolor que había sufrido. Aceptó ayudarme para que saliera del país y darles una vida digna a los hijos que Dios me había regalado. El proceso tardaría algunos años, pero lo podía conseguir. Obtuve un poco de tiempo disponible al lograr poner al padre de mis hijas en prisión por un tiempo después de aquellos incidentes ocurridos. Concentré mi mente en cada detalle de lo que tenía que hacer para alcanzar la meta de aquel triunfo en mi vida. Practicaba día y noche todo lo que debía hacer. Había tejido muchas ropas modernas y lujosas, de temporadas, para bodas y cumpleaños, bautizos, donde mis propios hijos eran modelos de fotografías para algunas de esas actividades, pero jamás había conseguido una oportunidad como esta de poder viajar a otro lugar. Liberar mi mente de la carga del pasado y dejar atrás aquel miedo serían como mi primer premio.
solitaria. Fue después de aquella hermosa utopía que yo pude hacer salir un poco de mí misma. Tenía un poco de alegría después de tantos años esperando por una salida. Dejé a todos mis hijos en lugares correspondientes. A mis 2 hijas las llevé para la ciudad más concurrida de España, en aquel lugar obstruido por la inestabilidad donde mi hijo menor pasó 3 años, pero ahora ya no estaba el borracho aquel que todo lo destrozaba. Había muerto el esposo de mi hermana. Ella no estaba feliz, pero tampoco angustiada. Probablemente se reía por dentro. No pude decirle que lo lamentaba, porque estaba segura de que se echaría una carcajada si escuchaba un comentario como ese. Sin importar si estuviese parada frente a su cuerpo muerto con algunas botellas de ron dentro del baúl que sus amigos le colocaron. También mi hijo menor, aquel a quien le tenía más compasión, pero que su amor por ese tal Jesucristo me irritaba, porque sentía que lo apartaba de la vida, que lo acercaba a la muerte como todos sus seguidores de la historia, logró entrar en el seminario para estudiar y ser sacerdote. Era de esperarse. Tanto tiempo metido en esos asuntos religiosos. No lo soporté incluso, después de que pensaba viajar fuera del país. Logró graduarse de la secundaria en un colegio pagado por la Iglesia Católica y donde obtuvo muy buenas calificaciones. Por ratos le contaba que estaba preocupada por ese ritmo de vida tan descabellado que tenía acerca de Dios. Que muchos sacerdotes se exponían a morir por decir la verdad. Que debía dejar eso, que su vida peligraba. Corría muchos riesgos y todo por andar aclamando la verdad acerca de Jesús, el Hijo de Dios. Nunca pude hacerlo cambiar de opinión. Le llegué a llamar loco por estar todo el día leyendo la Biblia, escuchando música cristiana, queriendo ayudarme con las labores domésticas. Le dije que no tenía que hacer nada de eso. Que los oficios eran propios de las mujeres, que los hombres tenían que salir a conquistar, buscar negocios, hacer trabajos para alimentar a sus familias, hacerse famosos, vender autos, cosas como esas. Creo que se ofendió bastante. Mi viaje se hizo posible después de su graduación, a la cual pude asistir por misericordia. Fui la única que tuve con él en aquella fiesta tan elegante. Una hermosa noche e inolvidable. El colegio donde se graduó era de altos estándares, donde había estudiado uno de los presidentes del país. Su fiesta fue sobre una montaña desde la que se podía ver toda la ciudad. Un hotel paradisiaco, con piscina iluminada por aquella noche estrellada, presentaciones, bailes, buena comida, todo excelente para una gran despedida. Mi hijo estaba muy galán, usando una ropa fina que logré conseguirle para la actividad. Fue la última vez que lo vi después de eso, hasta varios años después que me fui al país de las oportunidades, Estados Unidos. Tenía muchas heridas actuales, sumando las cicatrices de experiencias pasadas. Mi vida necesitaba repararse por completo. Sentí una soledad abrumadora al llegar al nuevo país. Tuve ayuda de una prima llamada Celeste. Luego varias personas más se fueron sumando al deseo de verme activa en este nuevo mundo. Amigas con diferentes visiones de ese país desarrollado. Mis hijos seguían esperando por mí cada día. Sobreviviendo como yo a muchos sucesos inesperados. Tuve que dejar de comer como quería, no comprarme lo que deseaba hasta tanto no los tuviera a todos conmigo. Hice enormes sacrificios para que ellos llegaran a un lugar estable en este país. Logré hacerles una visita después de algunos años trabajando duro para poder llevarles algo, y mi hijo pequeño seguía en el seminario queriendo ser un sacerdote santo para lanzarse al mundo y morir en una cruz por una verdad que no sabía si era del todo cierta. Unidos. La temporada de sufrimiento iba menguando. Al menos, cuando quise viajar para la segunda ocasión, mi hijo menor había renunciado a su ideal de ser sacerdote. Estuve muy feliz de saber que ahora podía verlo vivo. Ya la angustia de pensar que lo podían asesinar por estar predicando por comunidades diversas en cualquier segundo se redujo por completo a cero. Supe que tuvo novia. Se ilusionó con el mundo,
salió a explorar y ver la vida desde una dimensión distinta de la que conocía. Estudió varias carreras universitarias y se mantenía trabajando siempre que podía. Su hermano, mi hijo mayor y el predilecto, estudió el idioma inglés y alcanzó a trabajar en diferentes centros con su capacidad para hablarlo fluidamente. Mis dos hijas pronto maduraron ante las crisis que las abordaron en aquella zona tan crítica donde las había dejado. Mi hijo menor se encargó de reunirlas y ayudarlas a moverse con ellos. Ahora todos mis hijos estaban en un lugar apartado de la ciudad, alquilando una pieza miserable en la parte norte del país. Allí fui a visitarlos unos años después. Me recibieron con globos y algunos detalles que me hicieron llorar. Fotos de viejos recuerdos de aquellos lugares donde los había dejado solos. La impactante descarga emocional era insoportable. Les dije que lo sentía por varios minutos mientras ellos no dejaban de abrazarme. Yo solo era un ser humano buscando un poco de consuelo y mi recompensa estaba allí, en aquel amor expresado. Ellos solo me dijeron que lo entendían e hicieron lo imposible por ayudarme a partir. Con una emoción y un ánimo desbordante, regresé al país de los sueños posibles. Trabajé como loca para hacerme de un dinero que era necesario para un apartamento en un lugar seguro, limpio y apropiado para que ellos continuaran sus estudios y trabajos. Ante las tantas crisis, me tocó enviarles por algunos años dinero para que pudieran comer. A veces tenían trabajo y otras veces no. Así como se iba la luz eléctrica, lo mismo con los trabajos, asuntos de crisis. Era una inestabilidad común que todavía en la actualidad persiste. Con el tiempo logré que se mudaran juntos. Ya tenían el apartamento que necesitaban. Allí volvieron a recibirme otra vez. Hicimos una fiesta con algunos familiares y varios amigos. Años después, mis hijas obtuvieron el viaje que tanto había luchado por conseguirles. Estarían conmigo mientras esperábamos porque el viaje también les saliera a mis hijos varones. En el proceso y la larga espera, mi hijo mayor se casó. Eso complicó su viaje de inmediato y tuvo que esperar unos años más. Mi hijo menor tenía una novia, pero pudo venir primero debido a su estatus de soltero. Un año más tarde se casaría con aquella novia y la traería 2 años después. El viaje le salió a mi hijo mayor y junto a su esposa y sus 2 hijas, vinieron a llenar mis días de más dramas familiares y escenas amorosas jamás contadas. Todos estábamos reunidos juntos. Los problemas no eran un problema, al menos para mí que sabía lo que era realmente uno. Nunca me llegué a reír tanto hasta llorar, como aquella vez que pude tener a todos mis hijos conmigo. ¿Han visto cómo nacen las flores? Primero están sus pétalos cerrados, como los ojos de alguien que duerme y quiere despertar. Después van abriéndose lentamente junto con la luz que les va tocando, junto a las horas y los días hasta embellecer su entorno. Así me sentía yo ahora. Los miraba compartiendo alegres con mis nietos una nueva vida, una nueva temporada, diferentes lugares, al otro lado del mundo. Me sentía muy realizada y feliz. Los retos para conquistar serían mucho más fáciles de ahora en adelante. Llenamos de fotos los álbumes nuevos que compramos y cada cierto tiempo nos sentábamos a recordar tan bellos momentos sin descartar los presentes que también iban haciendo su propia historia. Algunas primaveras traen consigo lluvias que sirven para motivar la tierra y hacer las flores más hermosas todavía. Sucesos a futuro. Mi hijo mayor consiguió excelentes trabajos con su capacidad en el idioma, no tuvo ningún impedimento para hacerlo. Mi hija menor alcanzó grandes logros académicos, llegando a ser la mejor de su clase y teniendo como resultado estupendos trabajos a nivel profesional. Tuvo 2 hijos, una hembra y un varón. Con ella conseguí comprarme una casa. Su esposo le ha dado tremendo apoyo. Mi hija mayor también se destacó en las áreas de trabajo y amor por la historia. Obtuvo muchas experiencias y siente una felicidad inmensa por la vida.
Mi hijo menor consiguió expandirse después de muchos trabajos y se movió hacia otro estado, debido a una pandemia que contaminó nuestras vidas y el modo de vivirla. Tuvo 2 hijos varones. Su esposa también le apoya con gran amor en todo. Siguen siendo fieles creyentes de Dios. Al menos, ahora, ya no intervengo en ninguna decisión que tenga de amar a Dios mientras tenga mis nietos, todo bien. Después de haber conseguido establecer a mis hijos en un país nuevo y sentir que estaban fuera del peligro que afrontaban en España, aquel hombre del pasado y que insistió seguirme acosando años después, empezó a notar el peso de los años. Ya no representaba un peligro. Con la muerte del papá de mis hijos, me atreví a luchar más por ellos. Muchos años más tarde, conocí un hombre de amable aspecto que alcanzó a tocar las cuerdas de mi corazón, el cual era una zona restringida hasta entonces para cualquier otro. Hice los preparativos y decidimos casarnos. La fiesta más grande de mi vida. Una de la que todavía hoy se sigue hablando. Se tiró la casa por la ventana, según ese dicho. Espero que entiendas que todos nos merecemos resplandecer, incluso después de atravesar por tantos escenarios críticos y despiadados. Lo que me mantuvo fiel a esta promesa, aparte de la fe en Dios, fue el querer pagar mi deuda de no dejar mi misión como madre por el suelo. Me puse de pie miles de veces con dolores de cabeza, malestares, acciones vergonzosas, amenazas de muerte, violencia, miedos, todo eso hasta saber que mis hijos estuvieran bien, y con la paciencia, el arduo trabajo, la gracia de Dios, pude conquistar este sueño. Todo por el amor. Dios bendiga y llene de gozo a todas aquellas mujeres valientes que atraviesan por lo mismo, y ojalá que la liberación de sus momentos turbios sea pronto, que no sea en años, sino en días. Espero que logres dejar todas las cargas de ese pasado lamentable en ese mismo lugar. Entra a tu presente y vive a partir de ahora. Después de tanto dolor, conocí otras amigas que casualmente tenían nombres similares al mío: Azucena, Rosalba, Flora, Anaí y Amaranta. Todas con nombres de flores que habían conseguido el triunfo en sus vidas. Porque para eso está hecha la misma, para verte vencer. Postdata. Gracias a mi pequeño hijo por haber estado conmigo en medio de tanto dolor. Todos mis besos y abrazos que alguna vez te negué, aquí te los doy, te amo. D.S. Druinland. Las flores también lloran.